Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, señor, se habla de una supuesta elevación indebida. En el supuesto negado que esa elevación indebida se hubiera dado tal cual manifiesta el colega apelante, podríamos decir que eso ha sido convalidado porque se ha admitido la apelación. Y estamos en una audiencia precisamente viendo esta apelación. Por otro tema, señor presidente, considero de que aquí estamos hablando de una cuestión de forma, no de una cuestión de fondo. El apelante plantea en su recurso de apelación de que el registro de acciones políticas no se pronunció sobre el segundo extremo de los fundamentos de su tacha, es decir, sobre su cuestionamiento de que no había legitimidad en los acuerdos para concretar las alianzas, la alianza, perdón. Pero eso no significa que ello haya sido así, porque si usted se remite a la resolución recurrida, va a encontrar en los considerandos de la misma un extenso desarrollo de ese segundo punto que dice el apelante que no se consignó, que no se tomó en cuenta. Por ejemplo, el registro de acciones políticas considera que el Partido Nacionalista, que forma parte de esa alianza, determinó de acuerdo a su artículo 24 que el CEN del partido tenía que aprobar el acuerdo para ir en alianza y presentó los documentos necesarios para acreditar ello y en consecuencia no había problema con el Partido Nacionalista. En cuanto a un movimiento regional, también consideró que estaban bien presentados los escritos porque el estatuto de ese movimiento decía que el órgano deliberativo para poder arribar a un acuerdo para ir en una alianza era la asamblea de ese movimiento regional. Y en cuanto a otro movimiento regional, el mismo registro de acciones políticas reconoció que en el estatuto de ese movimiento no se especificaba cuál era el órgano que tenía que aprobar el acuerdo para concretar una alianza, pero sí se determinaba que el órgano de dirección política era el Consejo Ejecutivo, el Comité Ejecutivo Regional, y que también era el órgano ad hoc para poder interpretar el estatuto. En cuanto si existía un vacío, podía complementar esta situación, y en consecuencia era el órgano para poder aprobar los acuerdos que tenían que ver para la concreción de determinada alianza. Todo eso lo dice la resolución en sus considerandos. Es más, la resolución va más allá, y como si fallara, dice literalmente, en ese sentido, el segundo extremo de la tacha no debería ser declarada fundada. Entonces, ¿qué es lo que omite la resolución? Lo que omite la resolución es el fallo. Entonces, la pregunta es, ¿estamos en un tema de forma o un tema de fondo? No, señor. Estamos en un tema de forma. Y el derecho administrativo considera que este problema bien se podría tipificar como simplemente un vicio intrascendente. Como en el derecho civil se habla del error indiferente, en el derecho administrativo se habla del vicio intrascendente. Y este vicio intrascendente lo que origina no es una nulidad, sino una integración resolutiva. El artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, cuando habla de los requisitos de la validez de los actos administrativos, precisa que los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto. El artículo 5 dice: el objeto del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad. El artículo 10 dice: son vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho, el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez. Hasta ahí parecería que esa resolución es inválida y en consecuencia nula, como plantea el apelante. Hasta ahí. Pero si leemos bien el artículo, señor, cuando se habla de objeto, se habla de finalidad, de la decisión de la resolución, y supuestamente no hay. Pero dice de nuevo el artículo 10, son vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho, el derecho o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto, a que se refiere el artículo 14. ¿Qué es la conservación del acto? Dice el artículo 14, es la conservación del acto cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento de sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto. Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes los siguientes: cuando se concluya que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido de no haberse producido el vicio. ¿Eso qué significa? Que si el registro de acciones políticas se hubiera percatado y hubiera emitido el fallo, obviamente, por lógica jurídica, por uniformidad, hubiera repetido lo mismo que dijo en sus considerandos, y que lo dijo textualmente. Esta autoridad considera de que no debe ser declarada fundada la tacha en el extremo de la supuesta ilegitimidad del acuerdo, de los acuerdos que arribó a la alianza. Entonces, señor, estamos frente
a un vicio intrascendente, como dice el derecho administrativo. El artículo 201 de la ley dice: los errores materiales, el error material en los actos administrativos pueden ser rectificados en cualquier momento. O sea, no necesariamente la autoridad que emite, que para eso sería una enmienda que también lo plantea la ley de procedimientos administrativos, pero ya no está en la esfera jurisdiccional de registro de políticas, sino del Jurado Nacional. Y dice: en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido. Y eso sería en el caso de que su colegiado considere que puede rectificar. Y el artículo 172, que de alguna manera usted ha hablado del artículo sin precisarlo, del Código Procesal Civil, dice: el juez puede integrar la resolución cuando haya omitido pronunciamiento sobre algún punto principal. Es un punto principal el fallo de una resolución. El juez superior, dice al final, puede integrar la resolución recurrida cuando concurran los supuestos del párrafo anterior. Entonces es totalmente factible, legalmente factible, que por el Código Procesal Civil, norma supletoria, o por el mismo reglamento de procedimientos administrativos, en la ley de procedimientos administrativos general, se pueda determinar una rectificación o una integración de esta resolución. Señor, perfecto. Señor, mire, lo que quería referir también de otro lado, señor, es que el apelante ha apostado por la nulidad de la resolución recurrida, cuando debió también hablar sobre los temas de fondo. O sea, decir, sin perjuicio de la nulidad planteada, ¿no es cierto?, quiero enervar los considerandos que se plantean, valga la redundancia, en los considerandos de la resolución. Y no lo hizo. En consecuencia, ahí perdió su derecho a la defensa. Y en consecuencia, por causa propia, también ha perdido su derecho a la pluralidad de instancia que le concede la Constitución. En consecuencia, de alguna manera, en forma implícita, ha consentido sobre los considerandos de esa resolución, porque solamente ha apostado a la nulidad. Y esa nulidad no debe darse, señor, porque estamos hablando, como ya expliqué y ya sustenté, sencillamente de un vicio intrascendente y en consecuencia es subsanable. Entonces, señor, el agravio no se da en realidad al apelante. El agravio se nos daría a nosotros si es que se considera que ese expediente tiene que regresar a registro de acciones políticas. ¿Por qué? Porque se estaría atentando contra el principio de economía procesal y también con el artículo 31 de la Constitución, que determina que tenemos que participar políticamente de manera oportuna. En consecuencia, de acuerdo a lo expuesto, solicitamos, señor presidente, se rectifique o integre la resolución recurrida declarando que debe ser interpretada contextualmente, siguiendo uniformemente el sentido de sus considerandos, porque existen esos considerandos y han sido ampliamente desarrollados y literalmente se dice en ellos lo que debe decir el fallo que se omitió. Dice que debe ser declarada infundada el segundo extremo de la tacha. Y en segundo lugar, se declara infundada la apelación, señor, además, por no aportar argumento alguno que enerve el fondo de la recurrida, que es muy diferente, señor. ¿Qué pide, abogado? Estoy pidiendo, señor, que se declare infundada la apelación, que se integre la resolución, porque es un tema de fondo, perdón, de forma, porque tiene que ver con un vicio intrascendente, como lo plantea el derecho administrativo y se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil, y que además se declare infundada la apelación, además, porque no aportó argumento alguno de fondo que enerve ese fondo del que hablaba los considerandos extensivamente. Bien. Señor abogado, sí, una contingencia muy precisa respecto al tema vinculado a que tengo entendido que hay una apreciación jurídica respecto al segundo punto. Lo que no ha ocurrido es con relación al fallo final, ¿es cierto? O sea, se toca el segundo tema que usted está haciendo alusión en la parte considerativa, pero lo que ha faltado finalmente es redondear el propósito de la decisión respecto al fallo final. ¿Es correcto o no es correcto? Bueno, lo que pasa es que usted ha manifestado de que no se ha pronunciado respecto al segundo punto y no es así, porque tengo entendido que la resolución contiene en la parte considerativa el segundo punto también, lo que no ha ocurrido en la parte resolutoria, que es el fallo, en donde hay un pronunciamiento expreso respecto al segundo punto que es usted alusión. Claro, en la resolución no han comprendido las cuestiones surgidas de la motivación. Ese es el tema, señor, ¿no? Y entonces, no ha habido opción, señor, porque ya el expediente está acá, entonces ya solo se ha interpuesto una apelación por la cuestión procesal, nada más. Abogado, pero el tema puntual está de que no ha habido omisión respecto a emitir un juicio de valor con relación al segundo punto. Sí lo hay en la parte considerativa, existe, o sea, hay expresión
de la autoridad respecto a ese tema. ¿Estamos? Tangencialmente sí, señor sí. López. Muy bien. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Gracias. Ninguna. Ejecutado, entonces ambos informan la causa de Calvo.